Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Les envío un abrazo a la distancia, deseando con todo mi corazón que muy pronto podamos reunirnos nuevamente en la casa del Señor, juntos para alabarle, glorificarle y gozarnos en su presencia. Bueno, hoy como cada domingo vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Nos vamos a tomar ese tiempo para escucharla, para fortalecernos a través de su palabra. Así que sin más vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, mi Dios, en esta tarde te alabamos y te exaltamos, Señor, con gozo en nuestro corazón, con paz, Señor, y te pedimos, mi Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que en esta hora, Padre, a través de tu palabra hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, se mueva con libertad en cada corazón, en cada vida, Señor, de los que en este momento, Padre, han prestado sus oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego, pues, mi Dios, que esta preciosa semilla, Señor, quede plantada en cada corazón y que, Padre, cada uno de ellos, Señor, pueda dar fruto, fruto bueno, fruto abundante. En un tiempo, Padre, en tu tiempo, Señor. Te damos pues las gracias por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque este es el día que hiciste, mi Dios, para que te alabemos y adoremos, Señor. Sea pues este tiempo, Señor, en tus manos. Haz tu voluntad, Padre, en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y hoy vamos a hablar del poder que hay en la fe. Y para eso vamos a tomar la escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. Y bueno, es un pasaje muy conocido porque todos conocemos la historia de Bartimeo, pero como yo siempre digo que de los siervos de Dios o de las personas que son mencionadas por nombre en la Biblia, siempre hay cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos en esta vida cristiana que llevamos. Así que hoy vamos a aprender un poquito de lo mucho que encierra este pasaje acerca de Bartimeo. Y bueno, Bartimeo dice la Biblia que era un hombre ciego. Dice en el versículo 46, luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus seguidores salían de allí acompañados por mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino. Nos dice de este varón, no nos habla de su edad, pero nos dice que era un hombre ciego y que estaba sentado, dice, mendigando a la orilla del camino. Un hombre que tal vez tenía familia, un hombre que tal vez no la tenía, pero era un hombre destinado a tener una vida miserable, dependiendo de la caridad de la gente, viviendo en la calle todo un día quizás para lograr tener unas monedas y para poder proveer de sus necesidades. Tal vez por estas circunstancias era un hombre triste, solo, amargado, sintiéndose abandonado quizás por sus parientes, sin amigos, y quizás en algún momento también se sintió abandonado por Dios. No sabemos ni conocemos y la Biblia no nos los muestra, pero si nos ponemos un momento en los zapatos de este varón, yo creo que cuando estamos en un tiempo de enfermedad, todos hemos pasado por esas circunstancias y ha venido la tristeza, la depresión, la soledad, y a veces hemos dicho que Dios no nos quiere sanar o a veces hasta hemos renegado del Señor. Así que con esa condición estaba Bartimeo en ese lugar,
sin esperanza de un futuro diferente porque no podía ver y por lo consiguiente pues no podía cambiar su vida. Seguimos leyendo en el versículo 17, dice que cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En otra versión, la Reina Valera dice: ten misericordia de mí. Así que en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra, como ya sabemos y los evangelios así nos los dicen, Jesús hizo muchos milagros, pero de todos esos milagros, Bartimeo nunca pudo ver físicamente algo de los milagros que hizo Jesús. Pero las noticias de los milagros que él había hecho fueron suficientes quizás para convencerlo de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías, porque él se refiere al Señor Jesús cuando le dice hijo de David, Jesús hijo de David. Así que a los oídos de Bartimeo llegaron las noticias de los prodigios maravillosos que hizo el Señor Jesús. Y a través de escuchar esas noticias, la fe de este hombre se hizo visible, se hizo presente en él. Mientras los habitantes de Jerusalén, recordamos que el mismo Jesús dijo que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Este hombre ciego creyó aún sin ver realmente que era Jesús. Él simplemente escuchó que Jesús iba pasando y él creyó y él empezó a pedir misericordia. Así que esa es una gran diferencia de la cual nosotros tenemos que aprender. A veces podemos tener vista natural, pero estar ciegos espiritualmente. A veces dejamos de ver lo espiritual por ver lo natural. Y la Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Así que lo que nosotros miramos en la realidad no debe de ser con lo que nuestra fe se tiene que alimentar. Nuestra fe se tiene que alimentar con la palabra del Señor y eso nos va a fortalecer la fe y a través de la fe va a venir un poder de Dios y se van a poder obrar en nuestra vida milagros, prodigios, sanidades, porque la fe obra. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Así que este hombre ciego no solamente reconoció que Jesús era el Mesías, sino también reconoció su deidad como Dios. ¿Por qué? Porque al él decirle hijo de David y pedir misericordia, él conocía que había un poder en ese varón, en ese hombre. Así que en cierto sentido a nosotros nos ocurre lo mismo o debiera de ocurrirnos lo mismo que a Bartimeo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos las escrituras y escuchamos testimonios de siervos de Dios, escuchamos testimonios de hermanos y eso debiera de nosotros fortalecer nuestra fe, aumentar nuestra fe. Creer que Dios tiene el poder, ¿para qué? Para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para cambiar nuestro lamento en gozo. En el versículo 48 dice: muchos lo regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba aún más. Bartimeo, a pesar de que la gente le decía que se callara, porque era mucha la gente que iba, según las escrituras, pero dice que a este hombre no le importó que la gente lo mandara a callar. Al contrario, él alzaba más su voz, pedía más fuerte que Dios, que Jesús lo ayudara. En nuestra vida cotidiana a veces va a acontecer que cuando alguien quiere buscar a Jesús, cuando Dios toca su corazón y desea buscar a Jesús, siempre va a haber personas que los van a tratar de desanimar, que van a impedir que lleguen a Jesús.
que nos van a hacer creer que los pecados que tenemos ni Dios mismo los puede perdonar. Nos va a hacer creer que somos tan insignificantes que ni Dios mismo nos puede amar. Así que mucha gente va a ser usada por el enemigo para que nosotros no lleguemos a los pies de Jesús. Pero Bartimeo tiene que ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo de una voluntad firme y decidida para poder acercarnos a Jesús, a pesar de los problemas que podamos tener, a pesar de que aún nuestros seres queridos no nos entiendan, aunque nuestros amigos nos rechacen. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es ser como Bartimeo, estar firmes y decididos a acercarnos a Jesús. Imagínate tú en esa posición de Bartimeo, ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado, sin poder siquiera ver a Jesús si iba lejos, si venía cerca, o a lo mejor Jesús ya ni siquiera lo escuchaba, o él no podía ver la reacción en el rostro de Jesús y saber cuál iba a ser su actitud ante su clamor. Pero la determinación y perseverancia en medio de estas dificultades son un ejemplo para ti y para mí, porque muchas veces a nosotros se nos van a presentar algunas situaciones parecidas en las que pareciera que todo está en contra de poder seguir a Jesús por falta de trabajo, por problemas en la familia, porque los problemas económicos ya están fuertes. Cualquier circunstancia va a venir a querer desanimarnos de seguir a Jesús, de seguirle sirviendo, pero yo hoy te digo que la perseverancia y la voluntad firme siempre va a encontrar una respuesta, y esa respuesta la vamos a encontrar en Jesús. Así que sea cual sea la circunstancia que te quiera detener para acercarte a Jesús, yo hoy te puedo decir todo lo que podamos nosotros hacer de lo mejor en nuestra vida cristiana es aferrarnos a Él, aferrarnos a Jesús, porque en Él vamos a encontrar esa solución que pareciera imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. Así que tenemos que ser perseverantes, determinados. Un ejemplo para nosotros es que a veces hasta en la perseverancia en la oración nos desanimamos o dejamos de orar porque no vemos la respuesta de Dios, porque no vemos cambios o no vemos la solución a través de la oración y nos desesperamos. Y con esa desesperación nosotros estamos alejándonos de Dios, no estamos acercándonos a Él, sino que estamos ¿qué? Alejándonos de Dios. Así que es a través de la oración, a través de ser perseverantes, a través de estar confiados en que Dios va a contestar tu petición, es como tú y yo tenemos que estar caminando todos los días en este caminar con Cristo. En el versículo 49 dice la palabra del Señor: entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Qué hermoso que Jesús, dice la escritura, que se detuvo para escuchar ese clamor. Porque entonces nosotros creemos que Jesús ahora en estos días no escucha nuestro clamor, no escucha nuestras peticiones? ¿Por qué permitimos que el enemigo venga y nos desanime a seguir orando, a seguir clamando, a seguir buscando, cuando Jesús siempre se va a detener y va a inclinar su oído para escuchar tu petición y mi petición, cuando Él está listo y dispuesto siempre para ayudarnos? Dice la Biblia que Jesús entonces se detuvo, y no solamente se detuvo, dice que lo mandó a llamar. A ti y a mí, amado hermano, amada hermana, Dios nos ha llamado. Ese mismo llamado
que Jesús le hizo a Bartimeo cuando lo mandó a llamar. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor Jesús. Y a veces se nos olvida que no nos llamó el hombre, que nos llamó Dios. Y se nos olvida que estamos en su mano y que nada ni nadie nos puede arrebatar de ella. Se nos olvida quién nos llamó. Y vemos que esa misma gente que primero estaba callando a Bartimeo, esa misma gente le dice: ten confianza, levántate, te llama. Así que cuando nosotros somos constantes, cuando tenemos una voluntad firme, aún las personas que han sido tropiezo para nuestra vida, un día nos van a dar palabra de ánimo y nos van a decir: ten confianza, levántate y busca a Jesús. Jesús te llama, le dicen a Bartimeo. Así que qué hermoso es que Jesús mismo mandó a llamar a Bartimeo. Dentro de la multitud, Jesús puso su mirada en un hombre devastado físicamente, emocionalmente, pero los ojos y los oídos de Jesús estaban sobre Bartimeo. Así que yo hoy puedo gozarme, saber que cuando Dios nos ha llamado, dentro de una multitud, Él puso sus ojos en ti y en mí y nos mandó a llamar por nombre, porque si algo Dios conoce de ti es tu nombre. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, porque así lo dice la Biblia. Él nos conoce y nos ama. Así que este hombre al que Jesús mandó a llamar, y la gente le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Vemos la respuesta inmediata de Bartimeo. Vemos la respuesta de este hombre ciego. Y dice la Escritura que arrojando su capa, en el versículo 50, el ciego se quitó el manto, dio un salto y fue a donde estaba Jesús. Un hombre ciego, pero que escuchó la voz, y dice la Escritura que se quitó su capa en una versión, en esta dice que se quitó el manto y dio un salto y fue hacia Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante que hizo Bartimeo cuando Jesús lo mandó a llamar? Dice que arrojó su capa. En aquellos tiempos, la gente que mendigaba pagaba un impuesto para mendigar. Por lo tanto, Bartimeo había comprado aquella capa, había pagado los impuestos para poder sentarse en el camino y pedir dinero. La capa para Bartimeo era un derecho de tierra para que desde ese lugar él pudiera mendigar y buscar su sustento. Pero cuando escuchó a la multitud y se levantó y fue hacia Jesús, dice que él aventó todo lo que tenía y fue hacia él. Qué diferente para muchas personas cuando han escuchado el Evangelio y nos dicen: ahora no puedo aceptar a Jesús, soy muy joven, quizás más adelante, quizás cuando vaya a morir entregue mi vida al Señor. Y estas actitudes en las personas demuestran dos cosas. La primera es que son insensatos.
puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y lo segundo, por lo que la gente rechaza a Jesús y no escucha y no obedece y no van al llamado de Él, es porque no quieren dejar su pecado y dejar de vivir en su comodidad. Un ejemplo en la Biblia es el joven rico. El joven rico rechazó convertirse en un seguidor de Jesús porque no quiso renunciar a sus riquezas. Él le dijo que él había cumplido toda la ley, pero que ¿qué podía hacer él para alcanzar la vida eterna? Bartimeo es un ejemplo de lo que es una actitud correcta de aquellos que quieren seguir a Jesús. Para un mendigo como él, este era muy significativo, puesto que era lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que la capa para Bartimeo era tan valiosa como las fincas, las casas, la riqueza que pudiera tener el joven rico. Pero la diferencia entre ambos es que Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar a donde estaba Jesús. En cualquier caso, hermanos, seamos pobres, seamos ricos, el convertirnos en discípulos de Jesús nos debe llevar inevitablemente a la ruptura de nuestra relación con las posesiones. Dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así que esa fue la diferencia entre Bartimeo y el joven rico. Ambos tenían que rechazar su apego a las posesiones por el apego a Jesús, pero solo uno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo. El joven rico no entendió que el mayor tesoro es estar con Cristo. Así que si lo que realmente deseaba era la vida eterna, entonces lo que necesitaba era tener a Cristo. Eso era lo que le faltaba. ¿Pero qué lo detuvo? Sus posesiones. ¿Qué nos detiene a nosotros a veces de seguir a Jesús? Ni siquiera son nuestras riquezas, porque ni tenemos. Pero sí es un trabajo, pero sí es un enamoramiento, las ocupaciones, la familia. Hay cosas que también a nosotros nos cuesta dejar para seguir a Jesús. Hay cosas a las que no queremos renunciar para seguir a Jesús. Así que tendríamos que analizar nuestra vida y ver cómo está nuestra actitud delante de Dios. Si es como la actitud de Bartimeo o es como la actitud del joven rico. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda poner un obstáculo para atender el llamamiento del Señor. Puede ser un pecado, puede ser un pecado. Puede ser que no queremos dejar nuestra vida, nuestras comodidades. No queremos cambiar nuestra manera de vivir. Yo no sé si sea una mala amistad o algo que te esté deteniendo de volverte a levantar para seguir a Jesús. Pero hoy este mensaje es para ti y es para mí. Es para que analicemos nuestra vida y podamos hoy, si hemos estado en un estado de ceguera espiritual, que hoy Dios abra nuestros ojos y podamos ver nuestra realidad a través de la palabra. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos, dice la palabra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos
12:1. Así que, hermanos, tenemos que ver nuestra vida, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay áreas de nuestra vida que no estamos nosotros rindiendo a los pies del Señor, y eso está siendo un obstáculo para seguir adelante en esta carrera cristiana. Es necesario examinar cada día nuestra vida y tomar una decisión firme de seguir a Jesús a pesar de lo que podamos estar viviendo. Vemos en el versículo 51 cuando Jesús le responde y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús preguntándole a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y quizás la pregunta puede resultar un poco extraña, ¿verdad? Porque Jesús mismo veía que Bartimeo estaba ciego, así que pues quizás por lógica uno puede pensar y decir: bueno, ¿cómo le pregunta qué quieres que te haga si el hombre está ciego? Pero observemos en el libro de Marcos 10:36, Jesús les pregunta, le hace la misma pregunta a Jacob y a Juan. Cuando Jesús le pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos contestaron mostrando su ambición en un asunto puramente material. ¿Por qué? Porque estaban pidiéndole a Jesús que cuando estuviera en el cielo uno se pudiera sentar a la derecha y otro a la izquierda. Vemos lo que había en su corazón, una ambición de ser el mayor, de tener quizás más protagonismo que otros. Así que eso era lo que había en los corazones, esa era su necesidad. Por eso Jesús le pregunta a Bartimeo y le pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? La misma pregunta, pero con una respuesta diferente, porque este hombre ciego, pobre, así que a lo mejor si en su corazón había deseos de riquezas, a lo mejor pudo haber pedido riquezas. Por eso Jesús le da la libertad de que pida. Y vemos lo que pide. Pide su sanidad. Mientras que los hijos de Zebedeo, caminando con Jesús, ellos eran discípulos de Cristo, ellos querían una posición. Y Bartimeo lo único que pedía era su sanidad a pesar de su pobreza. Así que la pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón de Bartimeo y cuál era el interés concreto que tenía él en Jesús. Y así vemos en la actualidad que hay muchas personas que desafortunadamente solo se acercan a Dios porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan interés en Jesús. Por eso es necesario que analicemos si nuestro interés está en Jesús o en lo que Jesús hace a favor de nosotros o en nuestra vida. Así que si Jesús hubiera sanado inmediatamente a Bartimeo, como a muchos otros sanó sin preguntar, quizás no habrían tenido este intercambio de palabras. Pero Jesús quería tener ese encuentro con Bartimeo, en el que pudiera expresar su necesidad y hacer evidencia su fe, para de esta manera poder llegar a tener una relación de comunión personal con Bartimeo. Y es lo que Dios siempre ha querido con la humanidad, tener esa comunicación, poder hablar con nosotros y nosotros con Él a través de la oración. Pero cuando en la vida de
nosotros como cristianos la oración es algo sin importancia, es algo aburrido, jamás vamos a poder escuchar la voz de Dios, porque no hay esa comunicación que Dios quiere con nosotros. Así que esa comunicación es a través de la oración. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, como lo tuvo Bartimeo, y Dios nos sanó, al menos en mi caso, o en algunos de ustedes, no sé qué milagro pudo haber hecho Jesús, pero la mayoría de nosotros venimos a sus pies como Bartimeo, a través de un milagro que Él hizo en nuestras vidas. Y muchos nos hemos aferrado a Él porque lo hemos llegado a amar con una pasión tan grande que nos parecería difícil poder regresar atrás. Yo sé que todos y cada uno de nosotros amamos a Dios, pero tenemos que ver cuál es el amor que tenemos hacia Él. Si estamos verdaderamente enamorados de Jesús, nuestra prioridad debiera ser Él, nuestra necesidad debiera ser Él, nuestro tiempo debiera ser para Él, todo lo que somos, todo lo que tenemos debiera de ser para Él, porque Él nos ha llamado y no solamente nos ha llamado, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Primeramente, Bartimeo hizo una cosa. Bartimeo gritaba por misericordia, pero cuando estuvo delante del Señor, Bartimeo fue concreto en lo que esperaba a través de esa misericordia. Y en la petición, Bartimeo le dijo, Maestro, que recobre la vista. El ciego sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión y lo pedía de manera correcta. A veces nosotros oramos de forma tan genérica que no vamos a ver las respuestas concretas de Dios. Tenemos que nosotros ser concretos en lo que pedimos. Pedimos misericordia. ¿Cuál es la misericordia que Dios quiere que haga contigo? Una misericordia de sanidad. Sé específico en lo que le pides al Señor. Si estás enfermo, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolencia? ¿En qué parte de tu cuerpo? Si es un problema financiero, ¿cuál es ese problema? Tenemos que ser específicos. No podemos hacer una oración genérica. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios de una manera correcta. Bartimeo se acercó a Jesús pidiendo con fe, como dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1:6, dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice que es como la ola del mar, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que nuestra petición tiene que ser con fe, no dudando. La respuesta de Jesús a esta petición de Bartimeo fue tan rápida que yo creo que ni terminaba siquiera de Bartimeo de pedir cuando ya Jesús le estaba contestando. Vete, tu fe te ha salvado. Y seguía Jesús en el camino. Dice bien en el versículo 52, Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado.
Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Lo importante, lo hermoso de ser agradecido después de que se recibe un milagro. Dice que Bartimeo lo siguió. Iba agradecido por el milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos visto los milagros del Señor a través de otras personas? Pero con el paso del tiempo esas personas se olvidan del milagro que Dios hizo con ellos y vuelven atrás al mismo lugar donde Jesús los había rescatado. Bartimeo se sentía profundamente agradecido. Así que él se unió a él en el camino que le llevaba a Jerusalén. Así como este ciego, muchos cristianos quizás se han quedado estancados, se han quedado a mitad del camino en esta carrera, han perdido el deseo de acercarse a Dios, han perdido la pasión que tenían por Jesús. Así que hoy preguntémonos, ¿cómo me siento en este momento? ¿Estoy cerca de Jesús o estoy lejos? ¿Tengo comunión con Él o no tengo ninguna? Bartimeo ganó mucho cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Ganó su libertad, ganó su sanidad, recuperó también su dignidad social y la vida quizás le deparaba un cambio rotundo en su vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice en su palabra que Él desea que tengamos vida y vida en abundancia, una vida llena de libertad física y espiritual, sanidad. Él quiere ser nuestro proveedor, Él quiere restaurarnos, pero para eso necesitamos hacer como hizo Bartimeo. Necesitamos despojarnos de todo el peso que nos aparta de ir al encuentro con Jesús. Hay cosas en las que nosotros dependemos en vez de estar dependiendo de Dios. Tenemos que tener confianza, levantarnos si nos hemos desanimado y volver a acercarnos a Jesús, quien nos ha llamado en el tiempo correcto, en el tiempo preciso. Él nos ha buscado y nos ha llevado a su presencia. Atrévete a salir, atrévete a decirle hoy: Señor Jesús, hoy voy a tu encuentro nuevamente, hoy me levanto, hoy voy a volver a apasionarme contigo, a buscarte. Tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Vivamos con fe de que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas a través de la fe. La fe obra el milagro que estás esperando. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Hoy te exhorto a que te levantes en el nombre de Jesús y que puedas creer en ese Dios sanador, en ese Dios libertador. Muchos quizás nos van a querer detener en el camino, nos van a discriminar, nos van a dar la espalda. Quizás tus amigos, tu familia, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Quizás el enemigo los use para hacer como piedra de tropiezo y caigas y te apartes de Jesús. Pero recuerda que el único que va a responder un día delante del Señor eres tú. Ellos no van a responder por la salvación de tu alma, ni ellos van a poder ayudarte cuando nos toque partir de este mundo. Así que hermanos, hermanas, quita de ti todo lo que te impida llegar a Jesús. Quita la duda, quita la ira, el enojo, los celos, la envidia, todo aquello
que ofende a Dios, esa capa que quizás ha sido a lo que te has aferrado, esa capa que no te deja avanzar y que te sigue mostrando que no eres digno de acercarte a Jesús. Despójate de todo peso que te detiene. Sigue buscando a Jesús. Busca tener intimidad con Él. Y hoy le puedes decir: Señor, ten misericordia de mí. Y puedas pedir de manera concreta lo que necesitas. Así que yo, en el nombre de Jesús, te digo: levántate, que es tiempo de despertar. Es tiempo de ir a los pies de Jesús. Es tiempo de pedir misericordia y Dios lo hará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de las enseñanzas, Padre, nuestra fe puede ser fortalecida, Padre. Nuestra fe puede aumentar. Mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que hoy toda carga, Señor, todo lo que nos detiene para ir a tu encuentro, Padre, para volver, Señor, a retomar, Padre, con pasión nuestro compromiso contigo, se ha quitado de nuestras vidas, mi Dios. Si es algún pecado, Padre, arráncalo de raíz. Si es alguna circunstancia, Padre, de enfermedad, sea sanada en el nombre poderoso de Jesús. Si es, Padre, por alguna mala amistad, mi Dios, que nos está apartando de tu camino, Padre, sea quitada, Padre amado, de la vida, Señor, de cada uno, Padre, de mis hermanos. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que arranques toda duda, Padre, que calles todas las voces, Señor, que a veces nos inundan, Padre, para apartarnos de ti, Señor, para alejarnos de ti, mi Dios amado. Padre, perdónanos, mi Dios, si no te hemos amado, Señor, como tú mereces. Perdónanos, Padre, si no nos hemos apasionado por ti, mi Rey. Si no hemos aprendido a amarte como tú mereces, Señor, perdónanos. Hoy queremos, Señor, renovar nuestros votos contigo, Padre. Decirte, mi Dios amado, gracias por llamarme, buscarme y encontrarme, Señor, cuando estaba perdida, cuando estaba enferma, cuando estaba angustiada. Gracias por poner tus ojos, Señor, en mí. Gracias, mi Dios, porque me levantaste del polvo, Padre. Gracias, Señor, porque abriste mis ojos espirituales y me has dado, Señor, de tu palabra como alimento, Señor. Gracias, Padre, porque en estos tiempos difíciles tú eres nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro socorro viene de ti, mi Dios. Padre, te pido por mis hermanos y mis hermanas, Padre, que están débiles en este momento en su fe, por alguna circunstancia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sean fortalecidos, Señor, sean fortalecidos, Padre, en lo espiritual. Sopla, Espíritu Santo, sobre de ellos. Sopla, Espíritu de Dios, ahí donde estén, mi Dios amado. Derrama, Señor, de tu poder, de tu fuego, Padre, sobre de ellos, mi Dios. Que todo, Padre, lo que tú tienes para ellos, Padre, que son planes de bien, Señor, sean llenos, Padre amado. Te doy gracias, mi Señor, gracias. Gracias te damos, mi Rey amado, porque siempre estás para nosotros, Padre. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque sé que has estado en cada hogar, en cada vida. Gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanos en estos tiempos, Espíritu Santo. Que tu palabra sea la que corra, Señor, en nuestros labios cada día, cada mañana, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor los cuide y los proteja. Que sea el Señor en sus hogares llenándolo de paz y de gozo. Y pidamos siempre, en todo tiempo y en todo momento, para que pronto esto termine y podamos reunirnos todos en la casa del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.